Voy a subir este pequeño video para hablar un poco de algo que creo que es un problema para todos los países, que es la migración, o que mucha gente entra sin permiso. En el caso de Estados Unidos, no. Mucha gente ha entrado en las fronteras, que es válido, ¿no? Que mucha gente buscamos mejor futuro, mejores oportunidades, pero creo que todo países tienen fronteras. Yo me di cuenta en la caravana que salió de Honduras, que venían por 3,000, 4,000. Y cuando pasaron Guatemala, creo que Guatemala cerró sus fronteras para que no pasara esa caravana. Y estando en México también. México también cerró sus fronteras para que no entrara esa inmigración sin control. Entonces creo que es algo para mucho que reflexionar. Claro, todos merecemos una oportunidad porque saben que la situación en nuestros países está muy precaria, mucha corrupción, no hay creación de trabajo, los gobiernos todos son corruptos. Entonces, al haber todo ese tipo de desastre, que es una corrupción, lleva pues a que no hay un desarrollo personal, no hay un desarrollo comunitario, no hay desarrollo social para la población. Las empresas privadas solo están para robarse los impuestos, nunca invierten al Estado. Entonces, por eso de que muchos sudamericanos, centroamericanos de México que queremos cruzar a Estados Unidos, pero en Estados Unidos, sobre todo este último año, el presidente Trump, creo que, claro, sus políticas fueron diferentes, pero eso detuvo un poco a la migración. Y es por eso que había más trabajo bien pagados en Estados Unidos, en la administración Trump, y que el porcentaje de los trabajadores, tanto africanos, latinos o hispanos, como dicen, o asiáticos, había un porcentaje que estaban trabajando antes de la pandemia. Y después de la pandemia, pues llegó a una crisis de que muchos negocios cerraron. Y llegó la ayuda de gobierno, que muchos recibían cheque cada semana. Entonces, eso yo he venido aprendiendo de eso, que me gusta mucho la política, pero yo me he venido aprendiendo de eso, de que es muy importante que las fronteras estén cerradas, de cualquier país. Eso no quiere decir que yo me opongo a la migración, no. Hay migración que pasen, pero escondido. ¿Cuántos paisanos no han entrado? ¿Cuántos paisanos no han entrado en Estados Unidos escondidos como inmigrantes y que cruzan la frontera y llegan a Estados Unidos en busca de una oportunidad? Como muchos, hay como 11 millones de inmigrantes en Estados Unidos como yo, que sin papel, 30, 40, 50 años, aquí trabajando y pagando impuestos, y luego sin papeles. Y eso es lo que yo digo, eso porque hay una crisis hoy en Estados Unidos que se debe priorizar a los que ya están en Estados Unidos. Se le debe pasar una reforma migratoria, se le debe dar papeles a los que ya tienen 20, 30, 15 años en Estados Unidos, 10 años en Estados Unidos, porque han trabajado, han pagado impuestos, han aportado al país. Y los que entraron en una forma ilegal, de los que entramos en la frontera, de los que cruzamos el desierto. Pero yo hoy en día veo que con esta administración, con la frontera abierta, mucha gente está entrando. Muchas mujeres con 3, 4 hijos están entrando. Muchos menores de 18 años están entrando. Y que realmente da coraje y da tristeza, porque cuántos miles de paisanos en Estados Unidos que llevan 10, 20, 25 años y sin papeles, mientras que los jóvenes que apenas están entrando ahorita les están dando papeles, o porque dicen que vienen perseguidos por las mafias, o porque dicen que vienen huyendo porque le quieren matar en sus países, y eso es mentira.
Hay algunos casos, claro, sí, conscientemente, pero el 80, el 90% de esos casos de los jóvenes que hoy en día están pasando en la frontera, o que las madres trayendo sus 3, 4, 5 hijos, teniendo su esposo aquí en Estados Unidos, y les dan papeles, ya estando 3, 4 meses, sobre todo con esta administración del presidente Biden, les están dando papeles. Y yo no estoy en contra de eso, simplemente eh, creo que da coraje de que hay muchos mexicanos, centroamericanos, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, muchos sudamericanos, ecuatorianos, peruanos, cualquier país, muchos que han estado en Estados Unidos, llevan 20, 30 años y hasta ahorita no pueden viajar en sus países, no tienen un papel para trabajar en Estados Unidos, mientras que los que tienen sus papás aquí en Estados Unidos, los que tienen sus mamás aquí en Estados Unidos, las señoras que tienen marido en Estados Unidos y apenas están entrando ahorita y les están dando papeles. Y eso está generando una crisis también, porque después de la pandemia no hay trabajo para muchas personas. Y luego con otros 3, 5 millones de nuevos, ahí sí que han cruzado o que les han dado papeles. Claro, Estados Unidos necesita mano de obra, pero también yo he aprendido. Por eso a veces yo soy de la idea más progresivos o más con los demócratas, pero también uno ve el argumento de los republicanos, que hay más gente aquí con... hay más gentes aquí. Y ya las empresas ya no pagan salarios a 18, a 19, a 20, 25 la hora. Sino que ya hay una competencia de trabajadores. Entonces ya ellos empiezan a pagar a 12, a 13, a 14 a la hora. ¿Por qué? Porque más en la construcción, en la jardinería, en los restaurantes, en los supermercados, ahí es donde nuestra gente se mete a trabajar y ahí donde está mal pagado. ¿Por qué? Por la misma migración, por la frontera abierta y les están dando papeles. Más por eso que yo me indigno mucho, porque yo sé que hay paisanos de nosotros que llevan años y años aquí y nunca pueden arreglar su situación migratoria y han estado trabajando, pagan impuestos, mientras que los otros hijos de los que viven aquí en Estados Unidos están entrando y les están dando papeles. Entonces yo sé que hay tienen diferentes posiciones sobre eso, pero mi posición es que de verdad que el señor presidente debería cerrar la frontera, así como Guatemala cerró sus fronteras para los hondureños, así como México cerró sus fronteras para los hondureños, para la caravana, y Estados Unidos debe cerrar sus fronteras a aquellos hijos de los que ya viven aquí, quieren entrar y luego tener papeles, o aquellas señoras que vienen mintiendo, que son perseguidos o que son maltratados, pero sus maridos viven acá y entran acá en Estados Unidos y les dan papeles. Es por eso que eso se les debe cerrar la frontera a toda esa gente. Está bien, si usted quiere entrar, como muchos entramos nosotros, pues entren escondido, crucen el desierto y entren aquí en Estados Unidos, pero no en una frontera abierta, que lo que más hace daño, más a los que ya están acá, que en estos momentos ya va a pasar una ley en el Congreso. Creo que se les va a dar papel a unos cuantos, que son selectivos, a los Dreamers, a los que entraron niños aquí de 5, de 6 o antes de cumplir 16 años, hay como 20,000 o 11,000 niños, creo que a ellos se les va a dar, y también a trabajadores especiales, parece que se les va a dar papeles a unos trabajadores que llenan requisitos, que ya tienen años acá, que los demócratas lo acaban de pasar en el Congreso hace como 3 días, 4 días, pero falta la confirmación del Congreso y que el presidente lo pueda firmar. Entonces creo que va a haber una amnistía, van a dar papeles a unas cuantas personas. Pero yo insisto, aquí Estados Unidos debería cerrar sus fronteras a aquellos jóvenes que están entrando de mentira, a aquellas señoras que están trayendo sus hijos, deben cerrar la frontera.
Pero les invito, si ustedes quieren entrar como entramos muchos de nosotros, entren escondido en el desierto.